veracidad, justicia y eficacia, todo reunido en un mismo lugar. Buenos días, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Están escuchando Radio IRC. Como ustedes saben, este espacio está dedicado a conocer las consecuencias sociales del incumplimiento de la ley. El día de hoy, nuestro equipo de IRC les presenta un caso sobre la violación de los derechos humanos. Comencemos. Invitamos a nuestro querido público a tener discreción, ya que la siguiente investigación tiene fundamentos educativos. Escuchamos la historia de Gabriel. ¿Es normal que las mamás golpeen a sus hijos? Con esta pregunta, Gabriel Fernández, que entonces tenía 7 años, despertó las alarmas de su profesora Jennifer García. Cuando la maestra le pidió más detalles, Gabriel preguntó si es normal ser golpeado con la villa metálica de un cinturón. Meses después de esta conversación, en mayo del 2013, Gabriel Fernández, Gabrielito, con tan solo 8 años, moriría a consecuencia de golpes que recibió en casa a manos de su madre, Per Fernández, y el novio de su madre, Isauro Aguirre. Es sumamente lamentable saber que antes de su brutal muerte sufrió de torturas y abusos durante 8 meses. Gabriel Fernández nació el 21 de febrero del 2005. A los 3 días de nacido, su madre, Per Fernández, llevó a Gabriel a casa de su tío y su pareja. Les dijo que no soportaba escucharlo llorar. ¿Cómo una madre puede decir tal cosa? Y simplemente dijo que no lo quería. Luego se marchó dejando a Gabriel con ellos. Pasaron años y Gabriel fue creciendo. Era muy feliz viviendo con sus tíos. Siempre se le veía sonreír en las fotografías que ellos le tomaban. Se convirtió en un niño tierno y noble que siempre buscaba ayudar a los demás y que se preocupaba por su bienestar. Siempre fue muy cariñoso, y a pesar de no contar con el amor de su madre, él siempre preguntaba por ella y el cómo se encontraba. El pequeño Gabriel también vivió con sus abuelitos. Sus familiares y quienes lo conocían lo amaban muchísimo, pero toda su vida daría un gran giro cuando a sus 7 años su madre Per regresó por él, ya que quería obtener beneficios del Estado. Sus abuelos obviamente no querían entregárselo, pues sabían lo negligente que era con sus otros hijos, los hermanos mayores de Gabriel. Pero el sheriff del condado los obligó a entregárselos a Per Fernández. Este los llevó por un departamento donde vivían sus hermanos Ezequiel y Virginia, y también el novio de su madre, Isauro Aguirre. Ellos vivían en Bowdoin, al norte de Los Ángeles. Gabriel fue inscrito en una nueva escuela, pero poco después de comenzar allí, su maestra Jennifer García sintió que las cosas no estaban bien. A los pocos días de haber ingresado a clases en su salón, el pequeño le hizo una pequeña pregunta. ¿Es normal que las madres golpeen a sus hijos? A lo que ella respondió que a veces las madres reprendían a sus hijos de forma física. Entonces Gabriel le preguntó si era normal ser golpeado con una hebilla de cinturón. ¿Es normal que sangres? La maestra llamó a los trabajadores sociales para decir que la madre de Gabriel lo había golpeado con una hebilla de cinturón y lo hizo sangrar. Al parecer, durante ese tiempo no hubo una respuesta efectiva del Estado. Así que la maestra dijo que llamó al condado varias veces más después de que el niño llegó también a la escuela con un labio ensangrentado, ojos negros y moretones en la cara. Después de ahí, un trabajador social comenzó una investigación, pero dijo que solo era una ampolla y no siguió investigando. En la primavera, un consejero en un centro infantil llamó al 911 después de descubrir una nota de suicidio que Gabriel había escrito. Semejante la situación, ¿verdad? Las autoridades desestimaron la queja, porque según no tenían un plan específico para llevar a cabo el suicidio. Durante las investigaciones de nuestro equipo, después de la muerte de Gabriel, conseguimos tener acceso a las declaraciones de sus 2 hermanos mayores, quienes dijeron que su madre les había dicho que mintieran a los trabajadores sociales que habían ido a visitarlos a su casa. Su hermano dijo que lo hizo porque pensaba que si no obedecía a su madre le haría lo mismo que a él. Una semana antes de la muerte de Gabriel, los funcionarios escolares le pidieron a un diputado que investigara sus numerosas ausencias al colegio, y lo que sospechaban era abuso infantil. El diputado dijo que le dieron la dirección incorrecta y que cuando finalmente contactó a la madre de Gabriel por teléfono, ella le dijo que su hijo se había mudado a Texas con su abuelita. Claramente toda esta situación era falsa, pero seguiremos conociendo más sobre todo el caso de esta historia de Gabriel Fernández después de nuestro corte.
En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx, en los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000, o en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí, y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un "te lo dije" y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Gracias a todo nuestro público que hoy nos escucha. Como se han dado cuenta, la historia que hoy estamos platicando es una historia muy triste. La historia de un pequeño que no tenía la posibilidad de defenderse. Y es que eso lo notamos también, pues había muchas formas, muchas pedidas de ayuda por parte de las personas que lo rodeaban, pero al parecer no había alguna respuesta efectiva por parte del Estado. Y lo vemos porque a pesar de las numerosas señales de advertencia y los informes de abusos a servicios sociales, incluido más de 60 informes de maestros, terapeutas y familiares de Gabriel, no fue retirado de la casa. Tampoco fue llevado a un médico para ser examinado. Solo entrevistaban a la madre, quien les decía que solo se había golpeado jugando y que era un niño mimado y mentiroso, que hacía todo ello para llamar la atención, para así poder volver a vivir con su abuelita. Los trabajadores sociales lamentablemente creyeron la situación a su madre. Efectivamente vemos que tal vez no hubo una situación de labor efectiva por parte de los trabajadores, ni mucho menos del Estado. Pero ¿qué pasaba con su madre? ¿Qué situación había con ella? ¿Por qué había tal maltrato hacia su hijo? Uno de los informes de un terapeuta dijo que Gabriel había confiado que le habían obligado a practicar sexo oral con uno de sus parientes. Por otra parte, tenemos el informe de Meredith y Patricia Clement, ambas trabajadoras sociales, quienes cerraron el caso poco antes que Gabriel fuera asesinado. De Meredith y entender en la siguiente parte fue sumamente duro para nuestro equipo de colaboración en esta investigación, ya que el 22 de mayo del 2013, la madre y el padrastro de Gabriel llamaron a urgencias para pedir ayuda porque el niño no respiraba. Ella les dijo por teléfono que su hijo se había caído y se había golpeado la cabeza con una cómoda. Cuando los paramédicos llegaron a la escena, encontraron a Gabriel tirado en el piso sin pulso. Ellos supieron de inmediato que algo mucho más siniestro había sucedido. Había una increíble cantidad de trauma en su cuerpo, dijo el paramédico del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, James Mark. El pequeño Gabriel fue trasladado de urgencia al hospital, donde se descubrió que tenía el cráneo roto, costillas rotas y 2 dientes faltantes. También se descubrieron balines en su pulmón. La enfermera Alison Segal fue testigo del momento en que Gabriel fue trasladado de urgencia al hospital. Ella nos reveló las horribles heridas que habían en su cuerpo. Tenía lesiones, abrasiones, heridas abiertas, moretones, hinchazón y marcas en las piernas. También faltaba piel en la parte superior del cuello y había múltiples heridas de pies a cabeza. En el informe médico y en su autopsia se declara que su corazón dejó de latir en al menos 2 ocasiones. Los médicos tomaron decisiones extremas para resucitar a Gabriel. Él efectivamente fue puesto en soporte vital, pero desafortunadamente después de 2 días fue declarado con muerte cerebral en el hospital. Después de esta trágica situación, su madre y su padrastro fueron puestos en custodia por la policía a espera de su juicio durante la investigación. Durante ese tiempo se descubrió un catálogo prolongado de abusos a manos de la madre y de su padrastro. Los meses previos a la muerte de Gabriel, lo rociaron con gas pimienta. Lo obligaron a comer su propio vómito. Lo amordazaron regularmente para mantenerlo en silencio y encerrado en un gabinete. Pero esperen, eso no fue todo. Su madre y su padrastro quemaron a Gabriel con cigarrillos. Lo azotaron, le dispararon con una pistola de balines y lo obligaron a comer arena para gato junto con las heces de gato.
Durante el juicio, el fiscal John Hatami le dijo al jurado que la razón por la que Gabriel había sufrido tantos abusos se debía a que Aguirre creía que Gabriel era homosexual, lo que para Aguirre era malo, así que actuó como contra de Gabriel por odio. Se encontraron diversas pruebas, como los mensajes de texto que habían entre Aguirre y Fernández que mostraban que la pareja había conspirado juntos para torturar y matar a Gabriel. La evidencia muestra que el acusado no es más que un acosador. Era un guardia de seguridad que torturó y abusó intencionalmente de un niño inofensivo e inocente. Después de deliberar por un día, el jurado encontró a Aguirre culpable de asesinato en primer grado. Después de Fernández se declaró culpable del asesinato en primer grado y admitió la acusación en circunstancias especiales de tortura para salvarse de una sentencia de muerte. Aguirre fue sentenciado a muerte mientras que Fernández fue sentenciada a cadena perpetua. Es claro notar que en la muerte de Gabriel sus padres no fueron los únicos culpables, ya que también estaban los 4 trabajadores sociales que estaban investigando el caso de Gabriel. Ellos eran los encargados de declarar si el pequeño Gabriel estaba sufriendo abuso infantil o no, por lo cual ellos fueron culpados por los fiscales del departamento de Los Ángeles por haber cometido también abuso infantil y falsificación de informes. A pesar de haber sido culpables, ellos solamente fueron removidos de sus puestos y fueron exonerados de los cargos a los cuales se les atribuía. En cuestión de sus padres, Isauro Aguirre aún está en el pabellón de la muerte, en la cárcel de San Quintín esperando su ejecución, mientras que Per Fernández, su madre, se encuentra en la cárcel para mujeres donde pasará el resto de su vida. Tuvimos la oportunidad de platicar con familiares de Gabriel. Nos hubiese encantado presentarles a todos ustedes, nuestro público, lo que nos declararon sus familiares, pero a petición de privacidad no lo podemos hacer. Pero lo que sí les podemos contar es que antes de llegar a estas entrevistas, nuestro equipo creyó que había un factor muy importante por el cual la madre de Gabriel lo maltrataba tanto. Quisimos pensar que Per, la madre de Gabriel, había matado a su hijo junto a su pareja debido a la influencia que tenía sobre ella, aprovechándose de sus limitaciones intelectuales, que derivaban de la falta de educación académica y los traumas que posiblemente arrastraba desde su infancia. También se creyó que por no tener la presencia de un padre, buscaba tal amor en su novio, Isauro, precisamente, quien permitiendo de esta manera se cometería el daño hacia el pequeño Gabriel, olvidando su papel como madre. Tal salvajismo es insólito por parte de sus padres, ya que durante el juicio no se notó ninguna tristeza ni arrepentimiento por parte de ellos. Por otro lado, se piensa que el padrastro tuviera de alguna forma también traumas de su niñez, que como consecuencia trajera esas actitudes antisociales. Claramente ellos se equivocaron en el amor y la personalidad noble de Gabriel. Así que se cree que esos traumas infantiles y la limitación intelectual de los padres fueron la causa del asesinato de Gabriel. Y la realidad es que parte de lo que creímos fue efectivamente certero, ya que se realizaron numerosas entrevistas con los familiares de Per, donde se declara que efectivamente ella tuvo la ausencia de un padre sufriendo maltrato durante su niñez. Se determinó que ella presentaba las siguientes situaciones: trastornos depresivos, discapacidad en el desarrollo y anomalías en la parte derecha del cerebro. También se realizaron pruebas donde cognitivamente se determinó que Per se encontraba en las escalas más bajas de acuerdo a las pruebas psicométricas que se le realizaron. Se comprobó que sufría de estrés postraumático debido a que fue violada por una pandilla durante su adolescencia. Sufrió abuso sexual a causa de sus tíos y abuso físico por parte de sus padres antes del abandono. Por otro lado, consumía drogas, a lo que se le amerita su conducta agresiva, además de sufrir violencia física por parte de su ex esposo Arnold, quien era el padre de Gabriel. Siguiendo con las declaraciones de sus familiares, se obtuvo que Per golpeaba a Isauro y daba órdenes en base a amenazas. Es curioso saber que la historia da un giro totalmente distinto, ya que en realidad quien daba tales órdenes era Per. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones con los familiares de Isauro, se afirma que él siempre ha sido un hombre violento, aunque él no presentaba rastros de violencia durante su niñez, lo que hace pensar en por qué actuó con predeterminación contra el pequeño Gabriel. Con base a las largas investigaciones y las frecuentes entrevistas que tuvimos con los diferentes familiares de Gabriel, llegamos a la conclusión que estábamos en lo correcto, que fueron los traumas infantiles y la limitación intelectual de la madre, la complicidad o instigación del padrastro y la negligencia de las autoridades la causa del asesinato del pequeño Gabriel.
Saben que como de costumbre nosotros les ponemos una variedad de preguntas en nuestras redes sociales, donde precisamente abordamos las situaciones que son a causa del cumplimiento de la ley en nuestra sociedad. Esta fue la pregunta más resonada en nuestras redes sociales. ¿Existen los derechos humanos para los infantes? Y es por ello que les presentamos el caso de Gabriel Fernández, donde nos damos cuenta que hay muchas fallas tanto en el sistema jurídico como en la sociedad. Sabemos que las personas que están en este sistema jurídico buscan proteger sumamente más a los niños en este tiempo, porque sabemos que están más expuestos, porque la violencia ha incrementado, porque nuestra sociedad, en vez de ser dinámica y evolutiva, solamente se ha convertido en un monstruo de violencia. Y nos damos cuenta de que a veces en los mismos hogares de las familias es donde ocurre la mayor cantidad de violencia, como fue en el caso del pequeño Gabriel, donde vemos que fue sumamente grave la violencia que sufrió, llevándolo hasta el punto de la muerte, donde el pequeño no tenía la culpa de nada, pero sí fue el que recibió la culpa de todo. Es curioso saber cómo la madre puede ser influenciada desde que es joven y esos trastornos la pudo llevar a esta situación, donde forzaba a su propio novio a abusar del niño, a golpearlo, a lastimarlo, llevándolo al punto tan trágico que fue su muerte. Se conoce que en Estados Unidos se protege en gran manera a los menores, pero nos encontramos con la incompetencia de los trabajadores sociales y parte de los oficiales quienes efectivamente tenían la responsabilidad de salvaguardar la vida e integridad del pequeño Gabriel. Lamentablemente, este tipo de situaciones no solamente ocurren en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo, donde efectivamente existen la protección hacia los menores, existen sus derechos humanos. La situación es que no son valorados, en que no son tomados en cuenta, en que la desigualdad incluso de género también lleva a este tipo de situaciones violentas, donde encontramos la muerte no solamente de niños, sino de personas adultas. Los derechos humanos de este pequeño niño es claro que fueron totalmente transgredidos. Sus padres buscaron la forma, miraron las situaciones suficientes para poderlo mantener oculto al niño, privado de su libertad. Vemos que tan solo hacen la violación de sus derechos hacia mantenerlo sin libertad, teniendo en esclavitud al pequeño, incluso haciéndolo comer cosas que no son comestibles, como fue la heces de gato junto con la arena para gato, aparte de ser obligado a practicar sexo con algunos de sus familiares. Es claro que es lamentable este caso porque sí, efectivamente seguimos viendo este tipo de casos en la sociedad. Vemos que las consecuencias son gravemente fuertes. Estas consecuencias que son a causa del incumplimiento de la ley van afectando cada vez con mayor fuerza a los hogares, van trasladando a las generaciones a ser más violentas, más irrespetuosas y ser sumamente agudas en cuanto a la respuesta hacia la violencia. Este fue el caso de Gabriel Fernández, una historia en la que vemos cómo los derechos humanos, siendo transgredidos, pueden dejar una huella irreparable no solo en la sociedad, sino también en nuestros corazones, las personas que leemos este tipo de historias día a día. A cargo de uno de nuestros especialistas de nuestro equipo de investigación, dejamos con ustedes la siguiente aportación. Mi nombre es Santillán Granados Hidalid y mi conclusión respecto al tema de los derechos humanos se puede decir que son un conjunto de prerrogativas, hecho de recibir a una persona mejor trato, sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro de un orden jurídico nacional. En el sistema de justicia, al igual que se garantiza el respeto de los derechos de la víctima, que es el ofendido, y el imputado, que es el culpable, en un proceso en el que se caracterizan los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, la procuración de que el culpable no quede impune, en consecuencia en que los daños causados por el delito se reparen. La víctima es la persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción u omisión, o por lo que es por fuerza mayor. En otras palabras, se dice que la víctima es quien sufre un daño personable que por caso fortuito o causa propia. Claro es el caso de Gabriel Fernández, un niño latino de 8 años de edad. Muere 2 días después de ser severamente golpeado por su madre, Pilar Fernández, y el novio de su madre, Isauro Aguirre,
Antes de su brutal muerte sufrió de torturas y abuso durante 8 meses. Los paramédicos encontraron a Gabriel desnudo y sin respirar, con el cráneo fracturado, 3 costillas rotas y peritognes de W, incrustados en su pulmón e ingle. Hoy en día la madre se declara culpable y está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua, por lo que Isauro Aguirre está condenado a una pena de muerte. La muerte del niño puede haberse evitado, pero sin embargo el final fue diferente. Agradecemos a la doctora por habernos compartido sus aportaciones y su opinión. Como equipo les damos gracias por habernos escuchado y contamos con ustedes para nuestra próxima sintonía. Les comentamos que esta investigación fue sumamente larga, un trabajo muy arduo, debido a que buscábamos información verdadera y certera solamente para ustedes. Sabemos que en nuestra sociedad han habido cambios muy diversos y nosotros como equipo de investigación les recomendamos que usted busque enfocar su vida hacia la justicia y que cuando vea un caso como este no se quede callado. Busque ayuda para esa persona que lo necesite. No permita que los niños, incluso los adultos, si está en sus manos, sean violentados de sus derechos humanos y al contrario, colabore con ellos. Agradecemos a todo nuestro público en general y a nuestro equipo de producción por estar en esta tarde con nosotros. Los esperamos la próxima semana en punto de las 2 de la tarde. Hasta luego.